Bien, entonces vamos con la primera parte del curso de cálculo integral. Y bueno, hoy vamos a hablar del concepto de antiderivada y poco a poco estaremos hablando también de la diferencial. Entonces, bueno, antiderivadas e integración indefinida, ¿no? Entonces vamos a empezar con el concepto de antiderivada. Cuando llevaste el curso de cálculo diferencial, te enseñaron a derivar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a hacer la operación contraria a la derivación. Hoy vamos a aprender de la manera más sencilla a calcular las antiderivadas, ¿no? Entonces aquí te ponen un ejemplo, pero bueno, vamos a comenzar. Fíjate, para encontrar una función, vamos a ver la antiderivada, para encontrar una función f cuya derivada es, o sea, ahora la idea es encontrar una función cuya derivada es 3x cuadrada. Ajá. Entonces se podría usar lo que se sabe como la derivada, ¿no? Entonces se plantea una función y se deriva esa función, ¿no? Entonces a esa f mayúscula, que le vamos a llamar ahora antiderivada, en este caso es una parábola, ¿no? F de x igual, f mayúscula de x igual a x cuadrada. Y si tú te das cuenta, en esta parte, lo que queremos hacer es derivar x cúbica. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros derivamos x cúbica, la derivada de x cúbica, como bien recordarás, es 3x cuadrada. Ajá, porque acuérdate de la regla de la derivada de x a la n, la derivada de x a la n, ¿quién es? Pues es n por x a la n menos 1. Si te acuerdas de esa parte, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a analizar al momento de derivar esa función que tenemos que es n por x a la n menos 1, el resultado al que llegamos es 3x cuadrada. Entonces, lo que estamos buscando es la definición de antiderivada, fíjate. Entonces, se dice que una función f mayúscula es antiderivada de f minúscula en un intervalo si al derivarla nos da f minúscula, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo que estábamos viendo, dice, note que f se llama una antiderivada de f en vez de la antiderivada de f. Para entender esto, fíjate, si tenemos la función x cúbica, podemos tener varias funciones, ¿no? Podemos tener f sub 1 de x igual a x cúbica, podemos tener f sub 2 que es x cúbica menos 5, podemos tener f sub 3 que es x cúbica más 97. Si tú te das cuenta, la derivada de esas tres funciones, pues siempre va a ser la misma, ¿no? Su antiderivada, que aquí le estamos llamando antiderivada, sería 3x cuadrada, ¿no? Entonces, de hecho, para cualquier constante c, la función dada por f de x igual a x cúbica más una constante c es una antiderivada de f, ¿no? Entonces, fíjate cómo ya estamos empezando a ver que yo puedo hacer una generalización de esta función. En lugar de poner x cúbica nada más, podemos poner x cúbica más una constante, en donde esa constante sabemos que al momento de derivarla, pues acuérdate que la derivada de una constante siempre vale 0. Ajá. Entonces, hacia dónde vamos es hacia el siguiente teorema. Ajá. Fíjate lo que nos dice este teorema para que puedas entenderlo. Representación de las antiderivadas, ¿no? Entonces, hasta el momento lo que acabamos de ver es que para calcular una antiderivada, lo que hacemos es derivar, ¿verdad? Entonces, si f es una antiderivada de f minúscula en un intervalo i, entonces g es una antiderivada de f en el intervalo i, si solo si g es de la forma g de x igual a f de x más una constante, ¿no? Entonces, no vamos a ver la demostración, nos vamos a ir directo a los ejemplos para que puedas entender de dónde sale esta cuestión. Ajá. Entonces, bueno, nada más aquí sí quiero hacer el comentario que a esa constante que se le está sumando, le vamos a llamar una familia de funciones, ¿no? Ajá, la familia de todas las antiderivadas. Entonces aquí vamos a verlo con un ejemplo para que puedas entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ecuación diferencial, ajá, una ecuación diferencial, ¿qué es? Bueno, una ecuación diferencial es una función, es una ecuación en donde aparece la derivada de una función, ajá. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí
tengo, dice, determine la solución general de la ecuación diferencial y' igual a 2. Ajá. Entonces, para empezar, determine una función cuya derivada es 2. Entonces, bueno, ¿cuál sería una función? O sea, lo primero que tienes que pensar es una función cuya derivada te dé 2. Estarás de acuerdo que esa función es 2x, ¿sí? Entonces, como tienes la función y igual a 2x, te dice determine la solución general de la ecuación diferencial y' igual a 2. Estarás de acuerdo que la solución general de la ecuación diferencial y' igual a 2 va a ser y igual a 2x más una constante. Ajá, esta sería la solución general. ¿Por qué? Porque pues esa constante puede valer lo que sea, ¿no? Entonces puedo tener y igual a 2x menos 1, y igual a 2x más 3 cuartos, y igual a 2x menos 3 medios, menos pi, qué sé yo. Ajá, cualquier número real. Entonces, si tú te das cuenta, al derivar esa función, me queda que la derivada siempre va a valer 2, ¿sale? Entonces ahí estamos viendo cómo sale la gráfica del lado izquierdo, y igual a 2x más una constante, pues es una línea recta, ¿no? En donde dependiendo del valor de c, pues va a ser donde corte la recta en el plano cartesiano, ¿no? Entonces si c vale menos 1, fíjate cómo la ordenada al origen sería 0, menos 1. Si c vale 0, pues entonces la recta pasa por el origen. Si c vale 2, ajá, entonces en este caso la ordenada al origen sería 0,2, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos viendo que esa solución general en realidad pues es una, en general tomando en cuenta toda esa función, pues es una familia de funciones, ¿no? Porque dependiendo de lo que vale la constante c, pues va a ser la función. ¿Estamos de acuerdo? A eso se están refiriendo. Y bueno, acuérdate que una ecuación diferencial pues no es otra cosa que la derivada de una función, ¿no? O sea, es cuando tiene que ver un poco con derivadas implícitas, que sí lo vimos el semestre pasado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a borrar esa parte. Yo espero que hasta aquí estés entendiendo. Y bueno, pues aquí viene la cuestión de cómo se le llama a la derivada, ¿no? Cuando yo tengo, fíjate, cuando tengo una ecuación diferencial, yo tengo que el diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a la función. Entonces es conveniente escribirla en la forma diferencial equivalente. ¿Qué es lo que se hace? Pues el diferencial de x que está dividiendo se pasa del otro lado multiplicando, ¿no? Entonces la operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación se denominan antiderivación o integración indefinida, ¿sí? Entonces aquí es donde surge el concepto de la integral, ajá, integral indefinida. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver a la integral indefinida? Fíjate, vamos a ponerlo aquí abajito para que puedas entenderlo. Cuando yo quiero encontrar una función, ajá, obviamente, lo que yo voy a hacer es integrar la derivada. Ajá. ¿Qué es lo que voy a hacer al integrar la derivada? Cuando yo integre la derivada, pues voy a llegar a la función original. Ajá. Entonces, la operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación se denominan antiderivación o integral indefinida y se denota mediante el símbolo de la integral. Entonces, lo que queremos hacer siempre que nos pidan la solución de una ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es integrar esa ecuación diferencial. Ajá. Entonces, al simbolito de la suma, porque es una S alargada, es bueno, ese es el símbolo de la integral. A la f minúscula se le va a conocer como integrando. El símbolo que está a la derecha de la función va a ser la diferencial o variable, bueno, eso te va a indicar la variable de integración, pero se le conoce como diferencial. En este caso, la variable de integración es x. Ajá. Y bueno, a la f mayúscula la vamos a conocer como antiderivada de f minúscula, ¿no? Muchas veces a la función, a la f minúscula se le llama función primitiva. Ajá. Entonces, f mayúscula es la antiderivada, f minúscula es la función primitiva. Y a c se le conoce pues como la constante de integración. Entonces, la expresión, la integral de f de x por diferencial de x se lee como la antiderivada de f,
respecto a x. Ajá. De tal manera, la diferencial de x sirve para identificar a x como la variable de integración y el término integral indefinida es sinónimo de antiderivada, ¿sale? Entonces, bueno, más adelante vamos a analizar qué significa la integral definida. Ya cuando hablamos de integral definida, hablamos del área bajo la curva, el área bajo la curva de f de x. Pero en este caso, cuando hablamos de una integral indefinida, pues nos estamos refiriendo a la antiderivada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de relacionar esa parte con la derivada y por eso es tan importante que sepas derivar, porque vamos a comprobar cómo integrando, al momento de integrar la función, si tú la derivas, el resultado de la integral, al derivarlo, tienes que llegar a la función original, es decir, a la primitiva. Ajá. Entonces, bueno, aquí viene el concepto de la integral de f' de x. ¿Quién va a ser la integral de f' de x? Pues va a ser f de x más una constante. Ajá. Y obviamente que al momento de derivar el resultado, al momento de derivar la antiderivada, pues debemos de llegar a la función original. Tal vez esta parte sea un poquito complicada, no la entiendes así, pero ahorita vamos con unos ejemplos, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a analizar esta tabla, que es una comparación de las derivadas con las integrales. Entonces, ¿de qué estamos hablando el día de hoy? Pues de integrales inmediatas. Ajá. Estamos viendo el tema es integral definida y estamos tratando de relacionar la derivada con la integral. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que estamos tratando de ver el día de hoy. Entonces, ¿te acuerdas que la derivada de una constante valía 0? Ajá. Entonces, la derivada de una constante vale 0, por lo tanto, ¿cuánto vale la integral de 0? Pues la integral de 0 va a ser una constante. ¿Por qué? Pues porque la derivada de la constante es 0. ¿Sí? ¿Cuál sería? Te acordarás de la derivada de k por x. O sea, por ejemplo, ¿cuál era la derivada de 2x? Pues la derivada de 2x era 2. La derivada de 5x era 5. En general, la derivada de k por x, en donde k es una constante, pues siempre va a ser k. Entonces, si la derivada de k por x es k, ¿cuánto vale la integral de k? Pues la integral de k va a ser k por x más una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de k, de una constante por x, siempre va a ser la constante. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de ver por qué estas integrales son inmediatas. ¿Por qué son inmediatas? Porque es muy fácil buscar una función que al momento de derivarla me dé la función de adentro, ¿no? Es decir, la primitiva. Entonces, la derivada de k por x es k. Por eso la integral de k por el diferencial de x siempre va a ser k por x más una constante. De la misma forma, la derivada de una constante por una función, te acordarás que es la constante por la derivada de la función. O sea, cuando derivamos una multiplicación de una constante por una función, pues a la constante lo que se le hace, se le respeta y se deriva la función. ¿Sí te acuerdas de esta regla? Espero que sí. Entonces, como la integral de una constante por una función, perdón, como la derivada de una constante por una función es k veces la derivada de la función, por lo tanto, ¿cuánto vale la integral de una constante por una función? Bueno, pues la integral, al igual que la derivada, saca constantes. Y bueno, ¿quién sería la integral de f de x? Pues va a ser en este caso f' de x, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos aquí nada más están lo que nos están indicando es que siempre que tenga la integral de una constante por una función, la constante va a salir de la integral y lo único que se va a integrar es la función. Ajá, a la constante k que está multiplicando no se le integra. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí ya estamos viendo un poquito lo que son las reglas para integrar. Ahorita te voy a decir cuál es la fórmula más importante de todas. Entonces, si yo quiero, regreso a cálculo diferencial, si yo quiero derivar la suma o resta de dos funciones, pues eso va a ser la derivada de cada una de las funciones, la suma o resta de la derivada de cada una de las funciones. Ah, bueno, pues si yo quiero integrar la suma o resta de dos o más funciones, pues eso va a ser igual a la integral de la primera función por el diferencial de x. Siempre va a ir el diferencial de x
más menos la integral de g de x, ¿sale? Entonces, aquí se cumplen las dos reglas que se cumplían para la derivada. Tanto la derivada como la integral se dice que son transformaciones lineales. ¿Qué es una transformación lineal? Pues una transformación lineal es aquella función que saca constantes y que abre sumas o restas. Ajá. Eso es una transformación lineal. Ajá. Entonces la integral es una transformación lineal porque abre sumas o restas y porque saca constantes, ¿sale? Entonces, bueno, la fórmula más importante en la que me quiero detener el día de hoy es la integral de la función potencia, la integral de x a la n. Ajá. ¿Cuál va a ser la integral de x a la n? Pues la integral de x a la n va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, en donde n es diferente de menos 1. ¿Por qué n es diferente de menos 1? Que se llama regla de la potencia. Pues porque si n vale menos 1 más 1 me da 0. Y algo entre 0, una potencia entre 0, pues nunca va a existir. En este caso se va a ir a más infinito o a menos infinito. Entonces estaríamos hablando de una integral no definida, sería una integral infinita, ¿verdad? Entonces, por eso es que n debe de ser distinto de menos 1. Entonces, esto está totalmente relacionado con la derivada de x a la n. Te acordarás cuál es la derivada de x a la n. Pues la derivada de x a la n, ahorita lo estábamos mencionando, es n por x a la n menos 1. ¿Sí te acuerdas, verdad? Entonces, como la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, yo quiero encontrar una función que al momento de derivarla me dé x a la n, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa función que al momento de derivarla me dé x a la n? Ah, pues la función sería x a la n más 1 entre n más 1, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que estamos viendo simplemente, ¿por qué la integral de x a la n es esto? Pues porque si yo derivo esto, si yo derivo x a la n más 1 entre n más 1 más una constante, pues ¿cuál sería su derivada? Pues su derivada sería n más 1 por x a la n más 1 menos 1. Es decir, se va a cancelar el n más 1 con el n más 1 y te quedaría x a la n. Ajá. Más adelante, si quieres, lo demostramos. Aquí te lo estoy mencionando, pero bueno, aquí te lo voy a poner si quieres. ¿Cuál sería su derivada de esto que está aquí? Lo acabo de mencionar. La derivada de x a la n más 1 entre n más 1. El 1 entre n más 1 se dejaría ahí. Simplemente se pone como una división. Se puede poner como una fracción. Y la derivada de x a la n más 1, ¿quién sería? Pues sería n más 1 que multiplica ¿a quién? Que multiplica a x a la que, a la n más 1. Y acuérdate que cuando derivas a n más 1, pues le restas 1, ¿no? Ajá, entonces al momento de derivar te quedaría n más 1 por x a la n más 1 menos 1, más la derivada de la constante, pero la derivada de la constante pues vale 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que este n más 1. Bien, entonces te estaba comentando que al momento de derivar, entonces lo que va a pasar es que se va a ir n más 1 con n más 1. Ajá, lo que yo estaba mencionando era, lo voy a escribir acá, me quedaba 1 al momento de derivar. Este 1 entre n más 1 es este que está aquí. Ajá, y la derivada de x a la n más 1 habíamos dicho que es n más 1 por esta regla, ¿no? Porque te dice que cuando derivas x a la n, el exponente se convierte en coeficiente, ¿verdad? Y le restas 1. Entonces este exponente, n más 1, se convierte en coeficiente que multiplica a x a la n más 1 y le restas 1, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? Que le restes 1. Entonces le estoy restando 1 y entonces se cancela n más 1 con n más 1 y 1 se cancela con menos 1, quedándote x a la n, ¿no? Por eso la integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1, porque al momento de derivarla,
llegas a x a la n. ¿Sí? Espero que hayas entendido esa parte. Espero que lo hayas entendido. Y bueno, entonces vamos a tratar de manejar esa fórmula de la mejor manera. Y bueno, ya las integrales que siguen, pues son integrales inmediatas. ¿Por qué? Porque vimos en el curso de cálculo diferencial que la derivada del seno de x es coseno de x. Entonces, como la derivada del seno de x es el coseno de x, entonces, ¿cuál va a ser la integral del coseno de x? Pues la integral del coseno de x, en este caso, ¿quién va a ser? La integral del coseno de x, en este caso, sería el seno de x. ¿Por qué? Pues porque la derivada del seno me da el coseno. ¿Sí? Es una integral inmediata. Entonces, siempre que te topes con la integral del coseno, eso siempre va a ser igual a el seno de x, ¿sale? Entonces, tengo esa primera parte. Y entonces, ahora, por la misma razón, ¿cuál sería la integral del seno de x? Bueno, la integral del seno va a ser menos coseno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos el seno de x. Por lo tanto, como la derivada del coseno es menos el seno, entonces la integral del seno va a ser menos coseno, porque al momento de derivar menos coseno, menos por menos, la derivada del coseno es negativa. Entonces la derivada de menos coseno de x sería menos el seno, y menos por menos, más. Por la misma razón, si la derivada de la tangente es la secante cuadrada, entonces, ¿por quién me tengo que preguntar? Pues me tengo que preguntar por la integral de la secante cuadrada de x. ¿Cuál va a ser la integral de la secante cuadrada? Pues va a ser la tangente de x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Por la misma razón, ¿cuál es la integral de la secante por la tangente? La integral de la secante por la tangente es la secante, porque la derivada de la secante es secante por tangente. Por la misma razón, ¿ya la entendiste? ¿Cuál es la integral de cosecante cuadrada de x? Bueno, pues la integral de la cosecante cuadrada va a ser una función que al momento de derivarla me dé la función original, es decir, cosecante cuadrada. Por lo tanto, la integral de la cosecante cuadrada sería menos cotangente. ¿Por qué menos? Pues porque la derivada de la cotangente es negativa, ¿no? Es menos cosecante cuadrada. Por lo tanto, la integral de la cosecante cuadrada sería menos la cotangente. Y por último, la integral de cosecante por cotangente, ¿quién va a ser? Pues menos la cosecante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada de la cosecante es negativa. Es menos cosecante por cotangente. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la integral de la cosecante por la cotangente va a ser menos la cosecante de x. Porque al momento de derivarla, menos por menos, más. Entonces ahí están estas seis integrales inmediatas, ¿no? No se te olviden, estas son inmediatas. La integral del coseno es el seno, la integral de seno es menos coseno, la integral de la secante cuadrada es la tangente, la integral de secante por tangente es la secante, la integral de cosecante cuadrada es menos cotangente, y por último, la integral de cosecante por cotangente va a ser menos cosecante. ¿Sí? Esas serían las integrales inmediatas. Ahora, vamos a aterrizar en la fórmula de la regla de potencia. Fíjate. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si te llegan a preguntar, ¿cuál sería la integral de 3x por el diferencial de x? ¿Qué vas a hacer? Habíamos dicho en la tabla anterior que la integral saca constantes. Entonces el 3 sale de la integral y te quedaría 3 veces la integral del diferencial de x. Pero de lo que acabamos de ver es que la integral de x es como si tuvieras x a la 1, y lo que nos decía la reglita es que la integral de x a la n, ¿a qué es igual? La integral de x a la n por el diferencial de x es igual a x a la n más 1
sobre n más 1 más una constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sería 3 veces x cuadrada medios más una constante, ¿verdad? Que es lo mismo que 3 medios de x cuadrada más la constante. Fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues lo único que estamos haciendo es integrar. Ajá. Vamos con un último ejemplo. Fíjate cómo tengo acá, por ejemplo, clásicos ejemplos, ¿no? Si yo tengo la integral de 1 sobre x cúbica, nunca vas a poder integrar una potencia que esté en el denominador. La tengo que pasar al numerador. ¿Y cuál sería la integral de x a la menos 3? Ah, bueno, pues la integral de x a la menos 3 va a ser x a la menos 3 más 1. Aquí te lo voy a poner. X a la menos 3 más 1. ¿Sobre quién? Sobre menos 3 más 1 más una constante. Entonces, menos 3 más 1 estarás de acuerdo que es igual a menos 2 sobre menos 2 más una constante. Pero cuando tú integras, las potencias con exponente negativo se pasan al denominador. Por lo tanto, la respuesta final sería menos 1 sobre 2x cuadrada más una constante. Lo mismo, si tengo la raíz, la integral de una raíz, acuérdate que la raíz cuadrada no es otra cosa que un exponente fraccionario. Entonces, la integral de la raíz de x es la integral de x a la 1 medio. ¿Qué es lo que le vas a hacer a un medio? Pues le vas a sumar 1. Un medio más 2 medios, estarás de acuerdo que te queda x a la 3 medios sobre 3 medios más una constante. Y el 3 medios del denominador, al hacer sándwich, se convierte en 2 tercios, ¿verdad? Por lo tanto, te quedaría 2 tercios de x a la 3 medios, que también lo puedo ver como 2 tercios de quién. Lo puedo ver como 2 tercios. Bueno, ahí el 3 me quedó feo. Ahí te quedarían 2 tercios de quién. De la raíz cuadrada de x cúbica, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Ajá, más una constante. Y finalmente, bueno, pues si tengo la integral de 2 veces el seno de x, saco el 2. Y acabamos de ver que la integral del seno es una integral inmediata. Te quedaría menos 2 veces el coseno de x más una constante. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, pues a lo largo del libro te están mostrando ahí varios ejemplos de cómo hacer las integrales de una manera muy sencilla. Fíjate aquí, la integral del diferencial de x es la integral de 1. Y bueno, ¿cuál es la integral de 1 por el diferencial de x? Pues va a ser x, ¿no? Porque la derivada de x vale 1. Si tengo la integral de x más 2, pues eso va a ser la integral de x por el diferencial de x más la integral de 2. ¿Cuánto vale la integral de x? Pues x cuadrada medios más una constante 1. Y la integral de 2 veces el diferencial de x te quedaría 2x más una constante 2. ¿Por qué? Porque la derivada de 2x, ¿cuánto vale? 2. Y la derivada de x cuadrado medios, ¿cuánto vale? X. Por eso, la integral de cada uno de estos vale eso, ¿no? Y al simplificar, bueno, pues la suma de dos constantes, pues la puedo ver como una sola constante c, ¿verdad? Entonces me quedaría x cuadrada medios más 2x más una constante. Y bueno, lo analizas de tarea. La integral de 3x a la cuarta menos 5x cuadrada más x, pues es hacer lo mismo que en el ejemplo anterior y simplificar un poco, ¿no? Sumando x a la cuarta, x quinta quintos, x cúbica tercios y x